Muy bien, buenas noches para todos. ¿Se escucha bien? Bueno, en primer lugar, estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Damos gracias a Dios por, por esta oportunidad, por la invitación que nos hicieron llegar. Nos hace muy bien venir y poder compartir acerca de la obra misionera, acerca de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, de lo que ha hecho en nuestras vidas. Si hay experiencias que podemos compartir, que sabemos que pueden beneficiar o bendecir a otros. También nosotros venimos con la idea de ser bendecidos por ustedes, porque la verdad que nos hace muy bien poder verles. Es un cambio de aire, es un recreo que el Señor nos permite tener, y por eso estamos muy agradecidos al Señor en primer lugar, pero también a ustedes. Pensaba, mar se me puso en un aprieto, porque resulta que él habló de que hay que romper límites. Yo dije, wow, estos van a tener la idea que soy un transgresor bárbaro, ¿no? Es cierto que Dios nos manda a romper límites, pero a su debido tiempo. Hay límites que no son para romperse. Por ejemplo, para que nosotros fuésemos llamados un día a la obra misionera, realmente Dios, yo hablo de mí, ¿no? Mi señora al lado mío era una santa, pero yo que me conozco a mí mismo y el Señor me conoce mejor, te puedo asegurar que yo no solamente no me imaginaba en Viedma, no me imaginaba siguiendo al Señor. A pesar de haber nacido en un hogar cristiano, con todas las luchas que tuve y con unas cuantas que me mandé por allá hasta los 16, 17 años, no me imaginaba estar acá hoy hablándote a vos. Entonces, ¿a qué voy con esta introducción? A que para que el Señor después me lleve a ser, vamos a decir, un rompedor de límites para la gloria de Dios, que es lo que tratamos de hacer, ir siempre un poco más allá, primero me tuvo que, como decían antes los abuelos, poner en casilla. ¿Escuchaste esa frase alguna vez? Primero me tuvo que poner en casilla, me tuvo que marcar un límite. Me tuvo que marcar un límite, me tuvo que marcar un espacio en el cual Él me quería enseñar, en el cual Él me quería controlar, entre comillas, en el cual Él me quería enseñar muchas cosas y me quería capacitar para que de repente hoy pudiese ser quizás algo de lo que Él pensó, porque yo creo que todavía Dios tiene que transformar y hacer mucho en mi vida, pero para que yo hoy pueda estar con vos, realmente me tuvo que poner otra frase de aquella arcaica, como dice un amigo mío, las barbas en remojo. Me tuvo que poner un tiempo a fuego lento, me tuvo que hervir a fuego lento para ablandarme, porque yo era un duro bárbaro, que iba a las reuniones para complacer a mis viejos, para darle la razón a mi abuela, para no discutir con mi abuela. Y hasta que el Señor realmente comenzó a hablar muy fuerte a mi vida a través de personas que puso a mi alrededor, y hoy doy gracias a Dios por haber decidido seguir al Señor en primer lugar, ajustarme a esos límites que Él me puso para que hoy podamos hacer esta tarea que estamos haciendo para el Señor. Es cierto que tenemos que romper límites para servir al Señor. Es cierto que tenemos que romper límites para predicarle a los chicos que están a nuestro alrededor, a los jóvenes, a este mundo. Y no solamente hablando, hay que romper límites con nuestra forma de actuar. Hay que ser expositivo a la hora de vivir, porque la gente tiene que ver lo que Cristo hizo en nuestra vida. No nos podemos guardar los cambios, tenemos que marcar realmente una diferencia. Te estoy volviendo loca, perdón. No. Realmente el mundo necesita personas guiadas por el Señor a romper límites, pero dentro de los tiempos y a la manera de Dios. Pero para que eso suceda, primero debemos hacer caso a los límites que Dios pone en nuestra vida. Dios ha puesto límites. Dios ha, como dice el salmista, ¿no? Dice, las cuerdas me cayeron, después lo vamos a leer el pasaje en Salmos, pero dice, en lugares deleitosos, dice, y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Por qué yo quiero hablar de límites? Porque yo quiero invitarte en esta noche a que puedas pensar en que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Aunque a veces no entendamos los propósitos de Dios, pero Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Y yo te quiero invitar a que podamos ver
¿qué pasa? En primer lugar, a veces cuando no obedecemos a los límites que Dios pone. Somos como esos bebés, viste, que basta que la mamá o el papá le digan no. Lo peor que puedes hacer es despertar la curiosidad de un niño, ¿no? Por ejemplo, ves un enchufe, un toma corriente y no le digas al nene, ves acá, no vas a tocar, porque vos sabés lo que va a pasar si le decís eso. ¿Qué va a hacer el nene? Y nosotros somos igual. Pasan los años, vamos creciendo y basta que te digan algo no para que vos digas, ¿y por qué me dijeron que no? Y eso te va a carcomer hasta que por ahí quieras hacer la prueba, ¿no? Basta que Dios diga, mirá, esto no. Y vos decís, ¿pero por qué me va a decir? No sé si te suena una historia del principio, ¿no? Cuando dijo, no, de todo árbol y de todo fruto del huerto vas a poder comer. Pero de aquel árbol, ¿ves el que está allá? De ese no, ¿eh? Ay, ¿por qué no? Y ahí vino el tentador encima a echar leña al fuego, ¿no? Dijo, sí que te dijo que no, mira vos, che, qué cosa rara, porque ese árbol es buenísimo, ¿no? Y ahí fue la mujer, culpa de la mujer. Bueno, pero sigamos. No, los dos, pero Adán, poco caballero, la mujer que me diste, dijo, ¿no? Pero qué macana. ¿Cómo sabía el enemigo por dónde entrarles, no? Y cómo sabe por dónde entrarnos hasta el día de hoy a nosotros. Basta que Dios diga algo que no para que aparezca Él en el otro hombro, como los dibujitos animados, y te diga, ¿y por qué te habrá dicho que no? Y ahí empieza a trabajarte, ¿no? En tu mente y en tu corazón el deseo de probar. Y a veces decimos, total no pasa nada, total nadie me ve. Pero yo quiero mostrarte con un simple animalito quiero hacerte una ilustración. ¿Lo puedo pasar de acá? ¿O lo pasa? No, pásalo. Toco con el dedo y se corre. Parece un portarretrato, está buenísimo. Este tema se iba a llamar Saltando Límites o se iba a llamar, perdón, no quiero ofender a nadie, no seas guanaco. Ahora vas a ver por qué. Mirá, ¿conocen lo que es un guanaco? Ahí está, míralo, ¿lo ves? ¿Conocés lo que es un guanaco, no? Se ven en las rutas patagónicas. De hecho, hemos visto montones nosotros. Algunos los hemos visto demasiado cerca de la trompa de la camioneta, te puedo asegurar. Una vez por culpa de uno de estos bichitos, una mujer, una hermana de nuestra iglesia, casi da a luz arriba de la camioneta. Pegamos una frenada y que quedó entre medio de los dos asientos metida. Parecía que estaba en la sala de parto, pobre, cómo quedó. Pero ahí estábamos con el bichito ahí en la trompa de la camioneta. Otra vuelta veníamos de Comodoro Rivadavia, pasando Comodoro, veníamos de Río Gallegos y se nos cruzaron como 40. Yo venía muy confiado de noche porque me dijeron que de noche no andaban. Error. Y se armó un lío bárbaro sobre la ruta y veníamos esquivando guanacos. ¿Cómo les cuesta a estos animalitos quedarse del lado del alambre que les corresponde, no? Uno dice, bueno, son animalitos libres, es cierto. Ellos no entienden de límites. Y uno llega a encariñarse. Mirá, por ejemplo, esta carita. ¿Quién no se encariñaría con esta carita? Te parece muy tierno, pero sigue siendo un guanaco. No te confíes, porque encima, así de tierno como lo ves, si te acercas demasiado, te escupe. Es un traidor. Así que no te confíes de los guanacos. ¿Ves lo que hacen? Tienen esta característica. Son saltadores por naturaleza. Ellos siempre les gusta el pasto del otro lado del alambrado. Es como dicen en el campo, ¿no? A las vacas siempre el pasto del otro lado del alambre les parece más verde. Así es que ellos se cruzan el alambrado. Algunos pagan las consecuencias. Míralo, ¿viste? Yo le dije, no salté, mirá cómo quedó. Y ahí está, enroscado de las patas en el alambre. ¿Ve? Porque no se quedó de su lado del alambre, porque no respetó el límite. Mirá este otro, a ver. Este cruzó, zafó del alambre, pero no zafó de la ruta. Se lo llevaron puesto. Ahora mirá algo más. Este no lo pudo esquivar. Hay estas fotos las saqué todas de recortes de diarios. En una dice que hubo 2 heridos, leves, gracias a Dios. Mirá esta foto. 2 muertos. Una familia, papá y mamá murieron, quedaron los 2 hijos sanos en el asiento de atrás.
Mirá esta foto. Esta camioneta fue a parar a 200 metros adentro del campo, después de chocar a 2 guanacos. Mirá esta foto. Bueno, no, ya no tengo más. Había otra que era un camión. Vos no sabés cómo quedó el camión y vos decís, ¿cómo puede ser que un animalito tan tierno como este puede ocasionar semejante desastre? Ahora yo quiero hacerte esa pregunta y trasladártela a vos, por eso de ahí venía el título, no seas guanaco. ¿Cómo puede ser que a veces nosotros, por no quedarnos del lado del alambre que Dios trazó, seamos capaces de provocar algo tan trágico, no solamente para nuestras vidas, sino muchas veces afectando a las personas que nos quieren, a las personas que nos rodean? ¿Por qué nos cuesta tanto quedarnos dentro del límite? Dios es un Dios de orden, dice la palabra. Dios es un Dios que puso límite a todas las cosas. Hoy cantamos, decía, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Por qué Dios limitó la luz de las estrellas? Él lo sabrá. La gran luminaria, el sol, es el que nos alumbra de día. La luna refleja la luz del sol. Y las estrellas que no tienen luz propia, alumbran el cielo de noche con su destello, pero apenas logran palidecer allí en el firmamento, en medio de semejante oscuridad. ¿Por qué Dios limitó la luz de las estrellas? Cuestiones que uno se pregunta simplemente. Dicen que es un gas fluorescente que rodea la estrella, por eso las estrellas se van consumiendo y a pesar de que duran miles de años se van apagando día a día. Limitó el tiempo, limitó la brillantez. Y también pone límites a nuestra vida. Yo quiero invitarte a que vayamos a un pasaje de la palabra de Dios en Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 4 al 25. Vamos a leer rápidamente y vamos a sacar un par de enseñanzas para nuestras vidas. Génesis capítulo 2, versículos 4 al 25. Mirá, dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, o para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Belesio y Onis. El nombre del segundo río es Gihón o Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, límite. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.
Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vemos aquí el pasaje, cómo Dios ordena ya el huerto del Edén. Lo que había sido creado, lo vemos allí en el capítulo 1. Vemos cómo Dios en el capítulo 1, por ejemplo, simplemente con el hecho de su voz, Dios dijo y fue hecho. Eso lo podemos ver muchas veces. Podemos ver Dios dijo y fue hecho, Dios dijo y fue hecho, hasta que en el capítulo 2 podemos ver cuando Dios dice que forma al hombre. No es simplemente decir y hacer, sino que se tomó su tiempo, lo formó, lo fundó, es el término correcto, para el proyecto que Dios tenía del hombre. Es decir, cuando Dios te pensó a vos y cuando me pensó a mí, Él también nos formó de la manera, o usando esta lógica que nos indica la palabra de Dios, pensando en el proyecto que tenía para nuestras vidas. Por eso es lógico que Dios establezca ciertos parámetros para que dentro de esos parámetros podamos crecer, desarrollarnos y capacitarnos para lo que Él quiere hacer con nosotros en el futuro. Porque ya nos pensó para esa función, nos formó de una manera para que luego pudiésemos ser sus siervos en el lugar donde Él nos lleve, y mientras nos va formando puso límites para que vivamos dentro de ellos. A mí me encanta pensar en este Dios que deja tan clara o plasmada esta idea de que a todas las demás cosas simplemente las menciona y las hizo con el poder de su voz, de la nada, pero al hombre, con el hombre, realmente sí que se tomó su tiempo. El mismo apóstol Pablo, hablando de nosotros, los hombres, de los cristianos, allí en Gálatas, a los hermanos en Galacia les hablaba en el capítulo 4, versículo 19. No sé si te acordás de este pasaje que dice: hijitos míos, sufro por vosotros dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. La idea, entonces, que el apóstol toma es esta: que Cristo se va formando en nosotros, y es la misma idea que Dios tuvo en el principio cuando formó a Adán. Él se va tomando un tiempo, y mientras nos toma en su mano como si fuésemos plastilina, como barro en el original, Él nos va moldeando. Y imagínate aquel que está elaborando esa obra de arte pensando en la funcionalidad o en aquello para lo que va a usar esto que está formando, esto que está en sus manos. Es lo mismo que un bebé. Vos tenés un bebé, tenés un hijo acá, y hay muchos bebés. En este último tiempo hay muchos bebés. Gracias a Dios por los bebés. Pero todo papá y mamá, cuando ve a su bebé, lo va a ir criando. Dios ya lo formó, como dice el profeta Jeremías, en el vientre de la mamá, y ya lo pensó, y ahora en las manos de sus padres, sus papá y su mamá van pensando en que este nene sea criado de la mejor manera para que un día alcance su máximo potencial, y como padres cristianos pensamos que él pueda lograr alcanzar todo aquello por lo cual Dios le ha dado la vida. Dios pensó en un plan maravilloso para nuestras vidas, pero para que nosotros seamos capacitados, Él puso límites. Es un espacio como era el huerto del Edén, donde estaba absolutamente todo para que el hombre allí pudiese crecer, desarrollarse, en primer lugar conociendo a Dios, para lograr alcanzar el propósito de Dios. Así que yo quiero hablarte de 3 puntos rápidamente. El primer punto, y lo vemos acá en el pasaje, en el capítulo 2, es la abundante gracia de Dios. Hay una abundancia en la gracia de Dios. Gracia, la palabra gracia significa favor o regalo no merecido. Dios nos colma de regalos, Dios nos colma de bendiciones desde el día en que nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. La idea de Dios es que nosotros en esa gracia podamos recrearnos
podamos crecer y podamos disfrutar mientras llevamos gloria a Dios, mientras alabamos a Dios, porque en la medida que le vamos conociendo, le vamos dando gratitud y reconocimiento por lo que Él es. Dios quiere que gocemos de una relación de absoluta libertad, de absoluta confianza con Él, y que logremos tener el gozo que Dios ha pensado para cada una de nuestras vidas. La palabra Edén, como hablamos aquí del huerto del Edén, en el idioma griego significa delicia, pero también esta palabra se traduce como deleite, se traduce como satisfacción, se traduce como gustoso y también se traduce como disfrutable. Así que vemos que Dios, desde el principio de los tiempos, quiso comunicarse, otro de sus atributos, quiso comunicarle al hombre de su gracia, de su favor, creando este lugar, este espacio para que él se desarrolle, el Edén, un lugar abundante, un lugar que revelaba o que daba testimonio de quién era Dios. Allí en el capítulo 2, versículo 8, vemos este versículo, dice, y plantó Dios un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Yo cuando leo este versículo, de alguna manera veo a Dios haciendo su presentación por medio de todo lo creado. Él crea el Edén, forma el Edén. Crea con su voz el Edén, forma al hombre y lo pone en el centro de la escena. Es como que Dios presenta allí un escenario maravilloso. Ahora Dios corre el telón y se ve todo esplendoroso. De hecho, cuando Dios menciona así en el capítulo 1, a medida que va creando, Él 7 veces dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y vio Dios, y dice, y vio Dios que era bueno. Hasta que cuando llega a la última, a la creación del hombre, cuando Él forma a Adán y lo pone en el centro de la escena, Dios vuelve a mirar y dice, y vio Dios que lo que había creado era muy bueno. Ahora imagínate el muy bueno de Dios. Dios había creado algo extraordinario para el hombre. Dios creó algo también extraordinario para nosotros. Dios piensa más allá de lo que nosotros pensamos. Dios es un Dios maravilloso. Y nos está diciendo que lo que Él pensó, así como lo hizo en el principio, para nosotros también es muy bueno. Dios creó algo muy bueno y allí puso al hombre. Es evidente que los muy buenos de Dios no tienen nada que ver con los muy buenos que a veces catalogamos nosotros. Nosotros a veces llamamos muy bueno a muchas cosas que en realidad no lo terminan siendo. Terminan siendo perjudiciales para nuestra vida, terminan siendo perjudiciales para nuestra salud, terminan siendo de tropiezo. Pensábamos que era muy bueno, pero realmente no lo fue. Y el muy bueno de Dios, evidentemente, no tiene nada que ver con lo que nosotros catalogamos de muy bueno. Nosotros tenemos una visión muy pequeñita al lado de la visión de Dios. Miren, hay un versículo en Romanos capítulo 1, versículo 20, que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Acá está hablando que cuando el hombre, cuando el ser humano, aún el ser humano sin Dios, sin Cristo, ve la creación, no puede negar que existe un ser superior, que hay un diseño inteligente, que nada es producto de la casualidad, que el arquitecto, Dios, creó todas las cosas y puso todo en su lugar. Así que Dios en el Edén, permitime decirlo de esta manera, se reveló al hombre. Dios se revela al hombre por medio de la creación. Dios en Edén dejó plasmado su esencia, sus atributos y su proyecto. Dios le dijo al hombre, disfrutá de todo esto con mi bendición. Dios los bendijo, dice la palabra, para que el resultado de aquel disfrute, para que lo que el hombre disfrutara, pudiese como consecuencia darle la gloria a Dios al contemplar de su majestad y gozar por siempre
de su gracia. La idea de Dios es, como dice el profeta Isaías en el versículo 43:7, dice: todos los llamados de mi nombre, a todos los que Él escogió, a los que nos llamó, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para cerrar este primer punto, yo quiero decirte que el ámbito donde Dios te colocó y el proyecto que Dios tiene para tu vida es un proyecto para que vos disfrutes, para que vos goces y para que como resultado de eso le des gloria a Dios. El segundo punto no solamente es la gracia abundante, el primer punto, sino ahora la abundante bendición de Dios. Ahí me encanta cuando vemos aquí una descripción que hace acerca de la bendición de Dios. Está enumerada en un río. Dice que corría del huerto, salía del huerto, versículo 14, dice, más arriba. Y salía de Edén, versículo 10, un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Rápidamente yo quiero invitarte a considerar de la abundancia de la bendición de Dios. Tenemos una gracia abundante en lo que Él ha pensado, en lo que ha preparado para nosotros, dentro del límite que Él ha establecido, pero también quiero hablarte de la abundancia de la bendición de Dios. Allí aparece el primer río. El primer río lo tenemos, es el río Pisón, versículo 11. Dice: este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Este río Pisón sería lo que hoy es la zona de Arabia. Y hace referencia justamente aquí a la riqueza. Esta imagen del río Pisón que menciona, habla justamente de la provisión inagotable de Dios. Una provisión inagotable en cuanto a lo espiritual, una provisión inagotable en cuanto a la fortaleza, una provisión inagotable en cuanto a la salud e incluso hasta lo material. Provisión inagotable, la bendición de Dios. A tabla del río Gihón o Gijón, esto sería Etiopía. El significado de Gijón es rápido y también abundante. Y yo tomaba esto como referencia a la asistencia inmediata y constante de Dios por medio del Espíritu Santo. También habla del río Hiddekel, que no es Heineken. Esa es otra que conoce. El Hiddekel es lo que hoy se conoce como el río Tigris. El nombre del río Tigris en hebreo o Hiddekel es ocultar, o habla de lo oculto. Y a mí me encanta pensar en lo oculto de Dios, en los misterios que Dios tiene aún para revelarnos a cada uno de nosotros. Cosas que Dios se ha reservado para manifestarnos por medio del Espíritu Santo cuando fuera tiempo. Pero esas cosas a mí me llenan de expectativa. Y por último, el último río, del cual se abre de un río principal en 4 brazos, es el río Éufrates. Hasta el día de hoy. Un río que nace en Turquía, atraviesa montañas, cruza todo Siria e Irak, recorre una distancia de 2.780 kilómetros, y el significado de Éufrates es fructífero. Y esto me habla ¿de qué? De que Dios nos llena con su presencia para que nosotros podamos llevar frutos, para que nuestras vidas traigan no solamente plenitud a nuestros corazones, sino también para que seamos de bendición a todos aquellos que nos rodean. Es curioso, pero cuando vos vas a la geografía bíblica te explica que estos ríos eran los que proveían todo, nutrían prácticamente de vida al huerto del Edén. Ahora, cuando Dios nos habla de su bendición abundante, está diciendo que nada ha quedado librado al azar. Por su gracia creó el ambiente, nuestro Edén, el espacio donde quiere que crezcamos. Por su gracia nos bendice y hace abundar todo tipo de bendición, vale la redundancia, proveyéndonos todo lo que necesitamos para nuestro desarrollo y para nuestra vida. Pero también yo quiero decirte ahora, y en tercer lugar, hablarte de la abundante claridad de Dios. Dios por un lado te dice: yo creé el Edén para que vos disfrutes, para que ahí puedas crecer.
Yo te doy de mis bendiciones para que éstas te puedan nutrir y te puedas desarrollar. Pero yo quiero hablarte de que también hay límites. Y cuando hablamos de límites, llegamos a ese pasaje tremendo, cuando Dios pone al hombre en el Edén, al hombre y a su mujer, y les da la instrucción y le dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Yo quiero invitarte a que observemos la expresión esta, en primer lugar. Tomó Jehová Dios al hombre. Lo tomó y lo puso, y le puso una consigna. Mandó Jehová Dios al hombre. Él nos toma y nos coloca en una posición. Pero no podemos hacer lo que queremos. La vida cristiana no es hacer lo que yo quiero. No es vivir la vida a la manera que yo quiero o como yo siento. Se vive a la manera de Dios. Dentro de los límites de Dios, en el ambiente que Dios creó y proveyéndome solamente de todas aquellas cosas que Dios me quiere dar. Por eso, este tema se llama no saltes el alambrado o saltando límites, o no seas guanaco. Porque cada vez que vos quieras mirar para el otro lado y te parezca como a los animalitos que el pasto del otro del alambre es más verde, te estás poniendo en riesgo no solamente vos, no solamente el proyecto de Dios, sino que también estás poniendo en riesgo todo tu futuro, lo que Dios pensó para tu vida y a todos aquellos que están a tu alrededor. Somos saltadores de límites por naturaleza, tal como lo fueron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos se saltaron el límite y vos conocés las consecuencias. El pecado pasó a todos los hombres. Nada queda sin consecuencia. Todos nuestros actos conllevan consecuencia. Pero yo quiero invitarte a que en esta noche vos puedas pensar en aquello que Dios pensó para tu vida. Y que puedas pensar en ese Dios de abundancia, en ese Dios de amor, en ese Dios que contempla todas y cada una de tus necesidades e incluso tus deseos, y puedas decir como el salmista, lo vamos a leer al final: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Habla de los alambres. La parcela que vos deslindaste o marcaste o cercaste para mí, es hermosa la heredad que me ha tocado. Él lo que está diciendo es: dentro de tus límites, Dios, encontré todo lo que necesito para mi vida. Yo te puedo asegurar que dentro de los límites de Dios está todo lo que necesitas. Y yo me tengo que decir todos los días que está todo lo que yo necesito. Porque hasta el día de hoy muchas veces suelo mirar por encima del alambrado y ver la prosperidad, como dice también el salmista, ¿no?, de los impíos. Pero Dios me llama a que yo pueda disfrutar y mirar aquello que Él ha preparado para mí, porque esto es lo que va a traer realmente verdadero provecho y bendición y prosperidad, y como dice también el salmista, largura de días para mi vida. Estamos llamados por el mundo todo el tiempo a saltar el límite. Dios nos dice: no, pará, quédate de este lado, porque yo sé los planes que tengo para vos. Todo el tiempo queremos corrernos del límite. Puedo hablarte mucho de esto de corrernos del límite. He visto gente correrse del límite. He visto a mi propio hermano saltar el alambrado y terminar atropellado, destruido sobre la ruta. En una manera figurativa de decirlo. La vida se lo llevó por delante. Las consecuencias fueron tremendas, catastróficas para su vida. También lo fueron para mi familia. Todo porque él no quiso quedarse de este lado del alambrado. Yo seguía sus pasos también, aunque él era más chico que yo, pero era más líder, era más encarador. Y cuando alguien vio que ya estaba poniendo un pie sobre el poste para dar el salto al otro lado, alguien me dijo: no, pará, ¿qué vas a hacer? ¿Sabés que esto termina mal? Doy gracias a Dios hasta el día de hoy por esa persona que me contuvo y me ayudó a mirar aquello que Dios había preparado para mí. Me animó a pensar en el proyecto que Dios tenía para mi vida. Y hoy estoy acá sirviendo al Señor y animando a otros a que puedan entusiasmarse quedándose de este lado del límite que Dios ha establecido, porque es mejor. Me encanta la expresión que Dios usa cuando menciona aquí: y tomó Jehová Dios al hombre.
Dios no nos quiere tomar para esclavizarnos, para censurarnos, para privarnos. No es esa la idea. Es la idea de tomar, es la de preservar, es la de guardar. En el original aquí la palabra tomar es el mismo que aparece cuando en San Juan capítulo 14 el Señor anuncia su venida a los discípulos y dice, y os tomaré, ¿te acordás de esa expresión? Y os tomaré a mí mismo, dice el Señor. Es de aquel encuentro, habla de ese encuentro del Señor con los que son suyos en las nubes para llevarnos a la casa del Padre. Esa expresión, los tomaré, es la misma expresión de tomar que usa en el huerto del Edén. Dios lo tomó. ¿Y sabés lo que significa? Cuando en el Juan capítulo 14 dice, os tomaré, nos vamos a abrazar en las nubes. Ahora imagínate lo que va a ser aquel encuentro. Abrazados con Dios, con el Señor, perdón, en las nubes, para ir juntos a la casa del Padre. Pero aquí en el Génesis es la misma expresión, os tomaré. Es alguien que te quiere abrazar para conservarte, para guardarte dentro de los límites. Él quiere lo mejor para tu vida y te abraza y te contiene y te muestra su amor para hacerte entender que no es necesario mirar del otro lado del alambre, que no es necesario que mires y anheles lo que el mundo tiene, porque ellos van a perdición, sus vidas todos los días van a destrucción. Pero nosotros de este lado del alambre tenemos todo para desarrollarnos, capacitarnos, crecer, aprender a confiar en Él. Y cuando sea el momento, dentro de los límites establecidos por Dios, poder ir en busca de aquellos que están en este mundo aún sin Cristo y sin esperanza. Conozco jóvenes, como recién nos invitaba Marce también, ¿no? Que a veces hay que romper límites, es cierto. Pero conozco jóvenes que han roto límites antes de tiempo, creyendo que ellos iban a traer a los perdidos, a sus compañeros. Entonces yo tenía chicos de mi camada en la iglesia que, por ejemplo, un sábado a la noche empezaban a ir a los boliches. Porque, claro, hacían una especie de canje. Es decir, yo te acompaño al boliche si vos mañana venís conmigo a la reunión de jóvenes. Y creían que negociándola así iban a tener algún beneficio. ¿Vos sabés cómo termina la historia? Ninguno de los que estaban en los boliches vino. Y los que habían ido a buscar a los otros tampoco vinieron, se quedaron en el boliche. Todo porque quisieron saltar el límite. No era el tiempo de Dios, no era el tiempo para que hagan lo que tenían que hacer. El mundo se los terminó devorando. Somos grandes saltadores de límites. Querido, Dios está muy concentrado en preservar nuestra vida. Dios está muy concentrado en hacernos ver que lo que Él tiene para nosotros es maravilloso. La palabra de Dios dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro, para darles una esperanza. Pero nosotros muchas veces le bajamos el volumen a lo que Dios nos dice y escuchamos lo que dice el mundo. Escuchamos mucho la voz del mundo. Nos atrae lo que el mundo nos ofrece. Estamos corriendo detrás de los espejismos. Estamos creyendo y comprando las mentiras de Satanás. Muchas veces hemos incursionado y hemos probado y hemos dicho, total no pasa nada, total nadie me ve. Pero las consecuencias comienzan a llegar a nuestras vidas. Quizás estás acostumbrado a ir y venir de un lado al otro del alambrado. Cuidado, porque en cualquier momento podés quedar enroscado en el alambre. Hay muchos jóvenes, muchos chicos y chicas que cuelgan de los alambrados en el camino. No saltes el límite. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 20 y 21. Fíjate lo que está diciendo el Señor. Los que me buscaban me encontraron y me mostré a los que preguntaban por mí. Yo quiero hacerte esta invitación a que vos puedas buscar al Señor y puedas preguntarle al Señor, Señor, ¿qué planes, qué proyectos tenés para mi vida? Está diciendo aquí el apóstol, los que me buscaban me encontraron y me mostré a los que no preguntaban por mí. Él se revela, Él se muestra.
Buscá del Señor y lo vas a encontrar. Acá le está hablando al pueblo de Israel. Y fíjate lo que dice más adelante, el versículo 21, dice, y al hablar de los israelitas, Isaías dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Dios se muestra, se revela a nosotros. Quiere mostrarnos su plan. Quiere incentivarnos, todos los días dándonos una probadita de su gracia para que sigamos incentivándonos, para que sigamos en este camino tratando de vivir y disfrutar de esta aventura que Él ha preparado para nosotros. Él extiende sus manos, pero se encuentra con desobedientes y rebeldes. ¿Estás dentro de ese grupo? ¿Cuál es nuestra respuesta ante un Dios que tiende su mano para mostrarte, para guiarte a disfrutar de todo lo que ha preparado para tu vida? Muchos le dan vuelta la cara a Dios. ¿Y por qué? Esto lo encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 14, la respuesta. Porque somos tentados, y dice allí la palabra que cuando uno es tentado es de su propia concupiscencia, porque de allí dice que es atraído y seducido. Hay algo que nos tira a saltarnos el límite. Dios dice, yo te abrazo, te quiero demostrar amor, quédate de este lado, acá está lo mejor para tu vida, pero yo quiero saltar porque hay algo que me atrae. Dice aquí, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que te estira? ¿Qué es lo que te sujeta o te toma para llevarte a cruzar el alambrado? Concupiscencia, aquellas cosas que guardás en tu interior, pecados ocultos, cuestiones que atraen y satisfacen tu carne, que son contrarias a la voluntad de Dios, cosas que Dios reprueba. Prácticas, pensamientos, adicciones, amistades, música, no sé, vos sabrás. Pero ¿qué cosas son aquellas que traes en tu corazón, que te atraen y te seducen para que te tomes ciertas licencias y te saltes del alambrado? Es un momento donde tenemos que mirarnos a nosotros mismos y calificar cómo estamos viviendo. Porque podemos engañarnos entre nosotros, puedo engañar al que está al lado mío, pero dice la palabra que Dios no puede ser burlado. ¿Y sabes qué? El pecado tarde o temprano sale a la luz. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Dios es un Dios de gracia y de bendición, también es un Dios de límite. Y te dice en esta noche, si te saltaste el límite, o si estás saltando el límite, arrepentite, confesame tu pecado, y Él te va a tender su misericordia. Él te ama a pesar de lo que hayas hecho. No ama tu pecado, pero a ti no ha dejado de amarte, y no ha dejado de buscarte. Querido, en el momento en que nosotros estamos siendo atraídos y seducidos por lo que hay en nuestro corazón oculto que nadie conoce, solamente Dios lo conoce. Allí en ese momento cuando vos estás en la lucha diciendo, ¿me quedo de este lado del alambre o me voy a disfrutar de las cosas que el mundo me ofrece? Allí es cuando llega Satanás. Dice la palabra, uno de los nombres de Satanás es el acusador. Es aquel que llega para acusarte y entre otras cosas te dice, no vas a poder. Entregate, ¿no ves que es más fuerte que vos? ¿No ves que esto te gusta más? ¿No ves que los otros, como una vez me dijo un joven, dice, es increíble, pero ver a la gente del mundo, ver a otros jóvenes y decir, ellos son felices? No te dejes engañar. El mundo a veces le sube el volumen a la música. Yo esto lo veo ejemplificado mucho en los autos que pasan por las calles. No sé si acá pasa, en Viedma no tanto, pero en Buenos Aires sí. Hace unos días estuvimos en Buenos Aires y estábamos durmiendo y a la noche, estábamos a varios metros de la calle, pero a la noche vos escuchás los autos recontratuneados, ¿no? Y con los equipos de audio, boom, 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 boom. Y te tiemblan los vidrios del dormitorio. Y es increíble, pero le suben el volumen a la música para no escuchar lo que sus propias almas gritan, digo yo. Se aturden para no pensar en el vacío que hay en su interior. Ahora esos jóvenes que hoy viven la vida loca un sábado a la noche, el domingo se están haciendo esa pregunta, diciendo,
Esto es la vida. El vacío los carcome. Hace 3 días encontraron a un chico de 20 años ahorcado en una chacra cerca de casa. Siempre pasa, muy seguido, cada vez más seguido. Había desaparecido así una semana atrás. Antes de irse de la casa, 20 años, había discutido con su madre y una de las frases que le dijo a su madre fue: si esto es la vida, no me interesa vivir. Vive enojado, y lo tomaron como de alguien enojado. Nadie se imaginó que después de buscarlo durante toda una semana, hace 3 días lo iban a encontrar colgado de un árbol en una chacra. ¿Escuchaste la frase que dijo? Si esto es la vida, no me interesa vivir. 20 años, ¿qué podía saber de la vida? Pasa que había saltado tanto del alambre, es decir, para él no había límite. Él vivía la vida de Ricky Martin, la filosofía esa de aquella vieja canción. Viví la vida loca. Y viviendo de esa manera terminó como terminó. Ahora lo triste es que muchos que han conocido a Cristo miran a los que no tienen a Cristo y dicen: ¿no ves que ellos son felices? No, no son felices nada. No son felices nada. Todos los días buscan alivio en un rato de placer o satisfacción, en cuestiones externas que por un momento le bajan el volumen al clamor de sus almas. ¿Y vos querés eso? ¿Vos querés una probadita de eso? Créeme que lo que hay dentro del límite que Dios ha establecido es mucho mejor. Cuando vos estás luchando, viene Satanás, te vuelvo a decir, el acusador, y te llena la cabeza con toda clase de cosas. Es como cuando hay un incendio y viene alguien y en lugar de traer un balde de agua, trae un balde de nafta. Vos sabés lo que pasa. Se arma el incendio mucho peor. Y Satanás a muchos jóvenes en esta noche, a muchos jóvenes cristianos les está diciendo, mientras vos mirás por arriba del alambre y ves lo que hacen los demás, te dice: mirá lo que te estás perdiendo. Te dice frases como: comprobar no perdés nada. O esa clase de frase que yo te dije recién, la clásica: ¿no ves que los del mundo son felices? Hay un refrán que dice: el diablo sabe más por viejo que por diablo. ¿Sabes lo que significa? En otras palabras, no es su título lo que lo hace peligroso, sino su experiencia. Él tiene mucha experiencia seduciendo a jóvenes cristianos. Te voy a decir esto para que lo tengas en cuenta. Satanás no puede quedarse con tu alma, no puede destruir tu alma si vos tenés a Cristo como tu Salvador. Pero sí Satanás puede destruir tu vida. ¿Cómo? Llenándote la cabeza de todo tipo de pensamientos. Porque él también te ve cuando vos tenés alguna práctica, cuando vos estás con alguien que no tenés que estar, cuando hablas alguna cosa que no tenés que hablar, cuando mirás aquello que no tenés que mirar. Él está sentado al lado tuyo y susurra a tu oído y te da máquina y te quiere convencer y te quiere seducir, y aunque sabe que no puede quedarse con el alma, está procurando destruir tu vida, porque sabe que destruyendo tu vida destruye el plan de Dios y le hace daño al corazón de Dios. Créeme que hay muchos jóvenes cristianos que cuelgan de los alambrados, muchos que han sido destruidos, varios ya no están entre nosotros. El diablo tiene mucha experiencia atrayendo y seduciendo. Dice Juan 10:10 que él no viene sino es para hurtar, matar y destruir. Él sabe cómo arruinar tu vida y se aprovecha de nuestra rebeldía natural. Se aprovecha de las veces que nos sorprende renegando en contra del plan de Dios. Él ve la oportunidad y llega para lanzarse con todo sobre cada una de nuestras vidas. En el norte, hace muchos años atrás, cuando servíamos en Laguna Yacaré, un día nos tocó cruzar desde la misión Laguna Yacaré, en la selva formoseña, al Chaco, cruzar el río Bermejo. Era un río más o menos, tendría 200 metros de ancho, como 2 cuadras, ¿no?, de ancho, y corría muy fuerte el agua, y venían ramas y venían troncos, y íbamos en unos botecitos que allá le llaman chalana, que estaban a un bordecito así de que el agua se meta adentro.
Y eran nuestros primeros tiempos allá. Yo iba solo, íbamos con un grupo de muchachos a visitar una comunidad que estaba cruzando el río. Y cuando íbamos remando, ellos más confianzudos, vos viste cuando vas en un bote cargado y así, siempre hay un gracioso que hace algo. ¿Qué es lo que suelen hacer los más graciosos, no? Te amacan el bote. Entonces empezó a amacar el bote. Y uno me dice, chango, dice, ¿qué haces si ahora el bote se da vuelta y nos caemos al agua? Y bueno, yo digo, bueno, sé nadar, le digo, me dejo llevar por la correntada y me voy arrimando a la orilla, porque me parecía imposible remar contra la corriente, o nadar contra la corriente. Me dice, no, chango, dice. ¿Y por qué no? Si a mí mi viejo me enseñó que no luche, que me deje llevar, pero que yo me vaya orillando, vaya buscando la orilla. No voy a salir acá derecho, pero voy a salir más adelante, pero voy a llegar a la orilla. No, chango, tenés que nadar en contra. Yo decía, no, esto está en contra, va en contra de toda lógica. ¿Cómo voy a nadar en contra? Es imposible, no puedo. Me dice, sí, chango, tenés que nadar en contra. Y le digo, ¿por qué tengo que nadar en contra? Porque el yacaré caza contra la corriente. Y ahí lo entendí. Si yo me dejaba arrastrar por la correntada, en las orillas de los ríos, por lo general, suelen estar los yacaré, son nuestros cocodrilos argentinos, en la orilla con la boquita así entreabierta. ¿Y qué hace el tipo? Agarra todo lo que el río trae a su boca. Así que si yo no me esforzaba por nadar contra la corriente, puede ser que caiga en las fauces de algún yacaré y me termine devorando. Y no son esos bichitos chiquititos que vos te imaginás. Yo he visto un yacaré de 4 metros. Gracias a Dios a uno lo terminamos comiendo, antes que nos coma él a nosotros. Y es rico, ¿eh? Pero ¿sabés ver semejante bicho impresión? Y vos decir, si yo no nado en contra de la corriente, ¿este animalito me podía haber devorado? Sí. Ahora yo quiero llevarte eso a lo gráfico de nuestra vida diaria. Dios nos llama para nadar contra la corriente. Y muchas veces estamos siendo arrastrados. Y hay un texto de la palabra de Dios que viene a mi mente, lo cita Pedro y dice que el león anda como león rugiente, el diablo, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y se termina devorando a aquellos que son arrastrados por este mundo. Querido, yo quiero animarte a que vos puedas pensar entonces, como pensó el salmista allí en el Salmo 16, versículos 6 al 8. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y cuando reflexiona acerca de esto, después dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Y acá hay una decisión firme de él. Termina diciendo, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Yo te dije que una vez yo estaba por saltar el alambrado y alguien me agarró y me dijo, no, ¿qué vas a hacer? A esa persona la mandó el Señor. Cuando el Señor te toma, cuando vos estás por saltar el alambrado y viene alguien y te dice, ¿qué estás haciendo con tu vida? A mí me dijeron esta frase, ¿vos sabés cómo termina esto que vas a hacer? ¿Vos sabés cómo termina? Y te puedo asegurar que me hizo pensar. Y me enojé en el momento, porque decía, ¿qué se tienen que meter en mi vida? Pero esa persona fue mi maestro de escuela dominical más amado el resto de mi vida. Hasta el día de hoy lo tengo en gran estima, porque fue la persona que me agarró, que Dios puso al lado para evitar que yo diera ese paso del cual probablemente no hubiera regresado. A Jehová he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. No te enojes cuando el Señor pone a alguien a tu diestra, a tu lado, para decirte, no hagas lo que vas a hacer. O cuando te dicen, viste, ¿qué estás haciendo? Te veo mal, ¿qué te pasa? Es el Señor que te está hablando y que te está llamando para que no des el paso que estás por dar. Y yo te mencioné un texto ahora y te quiero dejar la cita. Jeremías 29:11 dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No saltes el límite. No saltes el límite. Deja que el Señor te sorprenda, que
que el Señor con su gracia abundante te permita disfrutar de lo que ha creado para vos, que con su bendición abundante pueda nutrirte y darte todo lo que necesitas, pero atendé a los límites, porque Dios te abraza y te preserva en ese espacio que Él ha preparado para tu vida. Hay algo que a mí una vez me dijeron y yo te lo quiero decir también. Una vez yo creí en Dios y creí en el Señor Jesucristo. Pero después viene el segundo paso, más difícil también. ¿Cuál es? Creerle a Dios. ¿Le crees a Dios? ¿Crees a su plan? ¿Crees al proyecto que tiene para tu vida? Es un desafío. Por eso decimos, y le decimos a los jóvenes en Viedma, que el Evangelio no es para cobardes. Vivir el Evangelio es para valientes, es para personas que deciden decir, yo voy a creerle a Dios, voy a esperar el tiempo que sea necesario y voy a confiar en Él, porque sé el proyecto que Él tiene para mi vida. Yo te quiero animar a que vos puedas hacer eso. Y si quizás ya saltaste el límite, cruzaste algún límite que no tenías que cruzar, y vos decís, bueno, pero ¿cómo hago para volver? Yo ya estropeé el plan de Dios. Mirá, Dios es un Dios de plan A, de plan B, de plan C. Sus brazos siempre están abiertos para recibirte. No importa las veces que hayas saltado el límite o en qué punto te encuentres, Dios quiere atraerte nuevamente a su proyecto. Por eso hay un texto hermoso allí en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios soñó un plan maravilloso para tu vida. Quizás hasta ahora no hayas hecho otra cosa que estropearlo. Bueno, Dios puede hacer todo de nuevo. Hay otro texto maravilloso, uno de mis favoritos, lo aprendí desde chico, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El Señor quiere hacer todo nuevo en tu vida, lo puede hacer. Basta tu confesión. Basta tu arrepentimiento. Decirle, Señor, vos sabés lo que hice. Te pido perdón, me arrepiento. Quiero que comiences a trabajar otra vez en mi vida. Volvé a los brazos del Señor. No importa cuántas veces hayas traspasado el límite. Quizás hoy sea un buen momento para volver a creer en el Señor. Para volver a sus brazos, para volver a esperar y a confiar en Él. Quiero dejarte con una canción, no voy a cantar yo, va a cantar Judith, y justamente es una invitación para tu vida, y deseamos que el Señor te bendiga. Tocando el punto más bajo se apagan las luces y estamos los dos. Ahora entiendo que siempre hemos sido tú y yo. Sabes mis imperfecciones y callas las voces en contra de mí. Llueve tu gracia sobre lo que un día yo fui. Habiendo estado muy lejos, nunca me soltaste. Sintiendo que no lo merezco, tú me levantaste. Padre, hoy vuelvo, devuelto al abrazo. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Ya no más ciego, no soy extranjero. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Hoy vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti.
sintiendo que no lo merezco, tú me levantaste. Padre, hoy vuelvo de vuelta al abrazo. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Ya no más ciego, no soy extranjero. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Hoy vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Jesucristo, yo me entrego de mi corazón. Jesucristo, yo te entrego todo lo que soy. Jesucristo, yo me entrego de mi corazón. Jesucristo, yo te entrego todo lo que soy. Padre, hoy vuelvo de vuelta al abrazo. Vuelvo a ti.